de los Salmos, Salmo 119. Vamos a leer el versículo número 98. 119, 98. Vamos a leer hasta el versículo número 102. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ya lo tiene, ¿verdad? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Amén. Padre, en esta noche queremos pedirte que nos bendigas una vez más con tu palabra, Señor. Que este salmo no nos vaya a aburrir, porque no es aburrido. Que nuestra naturaleza no nos engañe. Que nuestra mente que se desvía tampoco nos engañe. Señor, queremos centrarnos, queremos estar atentos, Señor, porque tu palabra es muy importante para nuestra vida. Señor, tu siervo David, el que escribió este salmo, pudo decir con toda seguridad: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ese testimonio, Señor, debe ser suficiente para que también nosotros convirtamos esta palabra en la bendición de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Le pido al Señor siempre, especialmente cuando estoy preparando el estudio, de que la palabra nunca le vaya a aburrir. Sé que es difícil de entender, pero para eso se nos ha concedido maestros, para que nosotros podamos entenderla. Y tiene que ser parte integral, o tiene que ser la parte más importante en nuestra vida. Este salmo es prueba de ello, lo que este salmo hizo en la vida de este hombre, que Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo usa para dar testimonio para nosotros, para que también nosotros podamos ser imitadores. Si usted nota en muchas porciones de la Escritura, así como en este salmo, las cosas que David expresa, nosotros pudiéramos decir que dónde está aquello que nosotros conocemos de David y que no está aquí. Es porque la vida de él pudo hacer que superara todas las circunstancias de su vida. Y él nos revela, por medio del Espíritu Santo, nos revela cómo poderlo nosotros lograr. Si usted nota, usted un día da testimonio, o ha notado, usted da testimonio de que el Señor ha sido bueno en gran manera, que Dios lo ha bendecido, que usted se siente dichoso en esta tierra, que usted se siente feliz, que usted ha podido ver el poder de Dios en su vida, que usted ha podido ver cómo Dios le ha abierto camino en el desierto donde no lo hay, que Dios le ha dado agua donde tampoco hay, de que Dios le ha provisto de una forma sobrenatural. Pero eso no significa que su vida haya sido perfecta. Hay un pasado, y por cierto, un pasado que nos avergüenza, y aún puede haber un presente también que nos avergüenza. Eso es una realidad, pero eso no significa que lo que usted ha dado como testimonio sea falso. ¿Comprende lo que David expresa en el Salmo 119 y en la mayoría de salmos como este? Entonces, tremendo, porque él está dando testimonio de cómo él pudo llegar a superar todas las circunstancias de la vida, que no son buenas. Para empezar, nuestra naturaleza. Y David
lo dice muy claramente en uno de sus salmos, en el 51, que él fue dado a luz en pecado, hablando de su naturaleza, no de su madre, que también era igual, que fue dado a luz en pecado. O sea, él ya venía contaminado a esta tierra. Y eso significa que la lucha en esta vida le iba a ser difícil, como le ha hecho a usted y a mí. Difícil. Le aseguro que si usted tuviera la estatura del varón perfecto, no tuviera ninguno de los sufrimientos que usted y yo hoy tenemos. Pero no es así. Es una realidad, no es así. Y eso significa que usted y yo debemos de entender y debemos de comprender que necesitamos la palabra de Dios para poder terminar nuestra carrera. Bien. Difícil, ¿verdad? Entonces, es por eso que el tema que estamos desarrollando es viviendo la palabra de Dios. Y hemos dividido en lo que David era. Eso nos permite darnos cuenta por qué David era ese tipo de hombre, esa clase de hombre, porque él vivía la palabra de Dios y aparte de vivirla, amaba la palabra de Dios. Esto también lo llevó a él a que él obtuviera, que fue el segundo punto, lo que él obtuviera. ¿Y qué fue lo que él obtuvo? A través de ese conocimiento, a través de ese amor por la palabra, lo llevó a ser un hombre sabio, a poder recibir la sabiduría de Dios. Y esto es lo que lo llevó a David a poder terminar sus días en paz. No fueron largos días. No fueron largos días, fueron 70 años los que él vivió. Sin embargo, él pudo terminar y entregarle a su hijo el trono, la nación, etcétera, y darle consejos muy, muy importantes para que su hijo pudiera hacer mejor las cosas que él, si podía, si se disponía. Y también le dio ciertas soluciones a los problemas que ya estaba enfrentando su hijo al nomás tomar el trono. ¿Y a qué se debe eso? Al amor que él tenía a la palabra de Dios. Entonces, él obtuvo esa sabiduría, y es por eso que quería leer nuevamente ese versículo número 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y añade, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Pero tremendo, porque en el versículo 97 añade, pero lo dijo antes, ¿verdad? 97, pero él añade más a todo ese gran conocimiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. David está hablando de ese beneficio, ese entendimiento, esa inteligencia que la desglosamos en la enseñanza anterior. David dice que su meditación en la palabra de Dios y su obediencia a ella le permitieron entender más que sus enseñadores y más que a los viejos. Mire qué tremendo. Y también más que sus enemigos. Mire, 3 niveles. Sus enemigos, sus maestros, sus enseñadores, y también llegó a entender más que los viejos. Y eso es tremendo, porque alguien preguntaría, ¿y cómo es que él pudo saber más que sus maestros? Sí se puede. Hay que ser inteligente, hay que ser sabio, hay que ser entendido para poder llegar a ser mejor que los maestros que uno ha tenido, o para poder llegar a ser mejor que los viejos que uno ha tenido como padres, como autoridades sobre nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros podamos
entender cómo puedo ser yo mejor que mis maestros. ¿Cómo puedo llegar a ser yo mejor que los viejos? ¿Cómo puedo llegar a ser mejor que mis padres? ¿Cómo puedo llegar yo a ser mejor que mis padres? Elías dijo, yo no soy mejor que mis padres. Pero ¿cómo podemos llegar a ser mejor que nuestros padres? Jamás vamos a ser más grandes que ellos. No me estoy refiriendo a eso. Pero ¿cómo podemos llegar a ser mejor que nuestros padres? Aprendiendo de ellos. Sacarle ventaja lo que ellos saben. Sacarle ventaja a sus malas experiencias. Sacarle ventaja poniéndole atención a lo que ellos nos transmiten, a lo que ellos nos advierten, a lo que ellos nos aconsejan, a lo que ellos nos comparten. El padre o los padres lo hacen o lo hacemos para que nuestros hijos aprendan de las circunstancias que se dan en la vida sin que ellos transgredan la vida, las leyes naturales, las leyes de Dios. Y lamentablemente, no sé cuántos hijos pueden llegar a ser mejor que sus padres, aprovechando ese legado que los padres le dan a uno, que tienen el privilegio que sus padres le puedan transmitir ese legado, esa experiencia. Yo me recuerdo que mientras estuve en mi periodo de formación, oí en muchas ocasiones al que era mi maestro y decía, ya no lloren lo que yo he llorado. O sea, él nos enseñaba lo que lo había hecho llorar, y al contarnos a nosotros qué es lo que él lo había llevado a llorar, él decía que ustedes no lloren, yo ya lloré. Si nuestros padres nos dijeran, hijo, no vayas a llorar, porque yo ya lloré en esto y en esto, por esto y por esto. Ahí podemos superar nosotros a nuestros padres por el consejo, por la enseñanza que ellos nos están dando a nosotros. En muchas ocasiones yo le dije a mi hijo, no sé si él se acordará, estaba muy pequeño, traté la manera de poder ministrarle esto. Yo no quería que él como padre sufriera lo que yo sufrí. Entonces le decía, hijo, nunca te vayas a casar si no estás preparado. Nunca te vayas a casar si no eres un adulto, para que tú no hagas sufrir lo que yo te hice sufrir a ti. Porque yo estoy consciente que lo hice sufrir a él, especialmente él, por ser el primero, y por cierto, más de 5 años que su hermana que le sigue, él pudo sufrir necesidades, porque yo no tenía una solvencia económica como para poderle dar todo lo que él necesitaba. Yo le daba todo lo que yo le podía dar, pero no todo lo que él necesitaba. Eso en lo económico, que es lo de menos valor. Entonces, lo más importante es, yo no tuve la madurez para ser padre a los 20 años. No tuve la capacidad para poder ser un padre que un niño necesita. Entonces, no vayas tú a cometer ese mismo error que yo cometí. Entonces, si él recibe la enseñanza, recibe el consejo y ve mi tristeza y aún mis lágrimas, porque hasta el día de hoy me pongo mal de saber que hubo un tiempo que uno quiere y no puede, en todos los sentidos, lo económico, pero también lo emocional. ¿Cuántas veces lo pude haber maltratado porque yo era una persona inmadura? Porque las mismas necesidades me tenían perturbado. No me gusta acordarme de ese tiempo. Entonces, cuando uno transmite eso, si los hijos le oyen a uno, hija, por favor, ni se te va a ocurrir un día quedar embarazada a los 15 años, ni a los 16, ni a los 17, ni a los 18, ni a los 19, ni a los 20, ni a los 21, ni a los 22, ni a los 23, ni a los 24, ni a los 25.
que vas a sufrir. Entonces, ve cómo David dice, fui mejor que mis maestros, porque atesoré su experiencia, atesoré lo que ellos entendieron de la vida. Aprendí que hay una ley de que se siembra y se cosecha, de causa y efecto. Entonces, cuando mis maestros me enseñan lo que ellos ya saben, ¿y cuánto tiempo les costó a ellos aprender lo que me están enseñando? 30 años de vida. Y yo lo estoy recibiendo en una cápsula. Y ellos una vida de 30 años para poder llegar a este entendimiento y decir, no hagas esto, sí puedes hacer esto, nunca te atrevas a hacer aquello. David dice, no lo está diciendo con una soberbia, ni una autosuficiencia, ni con un orgullo de creerse grande, inteligente, sabio, etc. No, todo lo contrario. Él está diciendo, aprendí y fui mejor que mis maestros. Entonces, ¿cuánto le costó aprender al maestro lo que enseña? Usted en 11 enseñanzas le di un tema, el arrebatamiento. Y usted posiblemente dice, he oído cada una de las enseñanzas y la he vuelto a oír. Y he aprendido mucho sobre el arrebatamiento. ¿Cuánto tiempo cree usted que a mí me costó entenderlo para poderlo enseñar? Porque no tuve el beneficio que usted tiene de tener un maestro que le pudo enseñar con esa claridad. Yo hasta en mi formación, yo sabía el arrebatamiento, pero cuando yo conocí el arrebatamiento, me di cuenta que no sabía nada. Que no era ni la sombra de la idea que yo tenía de lo que era el arrebatamiento. Entonces, David dice que él aprendió y superó a los viejos. Ahora la pregunta es, ¿qué experimentó el viejo? ¿O qué experimentó el viejo al entender lo que lo maduró? ¿Qué fue lo que hizo al viejo llegar a entender lo que lo maduró o lo que lo hizo madurar? ¿Qué fue lo que experimentó? ¿Qué fue lo que vivió para poder ser una persona madura? ¿Y cuántos de nosotros estamos realmente valorando los consejos de los viejos? ¿Qué tan importantes son los viejos? Muchísimo. No importa la edad que tenga su padre o su madre, usted lo necesita siempre. Siempre. Claro, lógico, si tiene las facultades, ¿verdad? Normales. Porque, ¿por qué cree usted que Faraón, que representa a Satanás, por qué quiso retener a los viejos en Egipto? Y que todo el pueblo saliera sin los viejos. ¿Quiénes le iban a enseñar a la nueva generación? ¿Quiénes le iban a contar a la nueva generación? ¿Quién les iba a recordar la palabra? ¿Quién les iba a recordar las promesas del Señor? ¿Entiende por qué Faraón quería quitarle los viejos? Y la pregunta es, al entender esto, ¿yo oro para que los viejos me duren? ¿O soy de los que ya estoy deseoso de que... No, es diferente. Cuando usted ve al viejo, hablo de los padres. Cuando usted ya ve al viejo que ya es un sufrimiento, que ya no es vida, es diferente. Pero no porque ellos sean una carga. Bueno, que tenga oídos.
su meditación en la palabra de Dios y su obediencia a ella le permitieron entender más. ¡Qué tremendo! Más que sus enseñadores y más que los viejos. Muchos tienen conocimiento, pero el conocimiento no es la clave. Es el entender cómo se aplica el conocimiento que tiene. Esa es la clave. No se trata de cuánto conoce, sino de cuánto ha vivido o cuánto ha avanzado por el camino. No es tanto cuánto conoce, cuánto ha vivido, cuánto ha experimentado por ese camino. Eso es lo que cuenta. No solamente el conocimiento, porque usted puede leer de todo y no haberlo vivido. Usted puede ver libros completos de mujeres embarazadas, el tratamiento, los sufrimientos, todo lo que se da en el embarazo desde el momento de la concepción hasta que da luz, pero usted es virgen. O sea, usted tiene pura teoría. Usted no puede hablar de la teoría. La persona que ha vivido todo ese proceso puede decir qué es lo que se siente. Ella sí puede decir cómo es la náusea, cómo son los dolores, cómo son las contracciones, cómo es la desesperación, se siente cómo se desgarra el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. El otro solo lo sabe de una forma teórica. Para la madurez que David menciona, la sabiduría que él adquirió, el conocimiento que superó, para esto no hay edad o tiempo cronológico. ¿Por qué? Porque usted puede ver que hay personas muchas de muchos años en el Señor y son inmaduras, no crecen, no se desarrollan y pueden tener 5, 10, 15, 20 y más años en el Señor, y alguien que es un joven espiritualmente y tiene 3 años y 5 años de convertido, es posible que supere al que tiene 20 o tiene 25. Entonces no es por la edad cronológica. Es igual, no es únicamente por el puro conocimiento. Entonces tenemos nosotros jóvenes sabios y tenemos también jóvenes o adultos o viejos inmaduros. ¿Cómo puedo hacer para entender? ¿Qué es lo que debo de hacer para entender que puedo ser mejor que mis enseñadores, mejor que los viejos? Usted puede edificar sobre lo que entendieron los ancianos, sobre lo que entendieron los maestros, siempre guardando la palabra de Dios. Cuando usted tenga la edad de ellos, tendrá más entendimiento. ¿Por qué? Porque edificó sobre lo que ellos ya tenían. A esto se le llama sobreedificar. El domingo, si no me equivoco, le expresaba a usted que el apóstol Pablo en su carta a los Corintios habla de que el fundamento ya fue puesto, que es Cristo, y que no hay otro fundamento sino ese. Pero sobre ese fundamento los ministros de Dios edifican, o sea, enseñan, pero la responsabilidad del creyente es que sobre esa edificación debe sobreedificar. O sea, la parte de uno, la parte del ministro es edificar sobre ese fundamento, pero esa edificación no llega hasta ahí. Tenemos nosotros que sobreedificar. Por ejemplo, nosotros tenemos la base, que hemos llegado a cierto grado donde vamos a ser enseñados, ya sea de una forma profesional o no, pero hablemoslo de lo profesional, ya tenemos un fundamento, ya tenemos una base, y vienen los maestros de la carrera y me enseñan. Pero yo no me tengo que quedar solo con eso, hay más. Yo tengo que sobreedificar sobre eso. Como hijo, yo tengo que sobreedificar sobre lo que mi padre me enseña, sobre lo que mi padre me aconseja. La hija tiene que sobreedificar sobre esa experiencia que su madre le transmite. Como le dijera, le enseña, tal vez se me escapó la palabra. Amén. La clave es tener
o adquirir ese conocimiento, esa información, y añadir sabiduría y entendimiento, como lo vimos en la enseñanza anterior. Equivocadamente pensamos que la clave es tener más información, más conocimiento. No es así. Es algo muy importante. Si nuestro nivel de conocimiento excede nuestro nivel de sabiduría y de entendimiento, entonces ese conocimiento es inservible. Si ese conocimiento excede más que mi sabiduría y mi entendimiento, es inservible. Ya lo va a comprender. El tener más información es muy bueno, siempre y cuando la sabiduría y el entendimiento aumenten de manera igual. Si tengo la capacidad, la madurez, la inteligencia, la sabiduría para poder recibir esa información, entonces esa información es buena para mí. Si no, es inservible. ¿Por qué? Porque me voy a llenar de solo conocimiento, y el conocimiento no hace absolutamente nada a mí si no tengo la inteligencia o no tengo la sabiduría para saberlo aplicar a mi vida. Entonces, este es un punto que señala el salmista. A través de la palabra de Dios podemos llegar a tener más sabiduría y más entendimiento que nuestros maestros, que los viejos, y aún más que nuestros enemigos. ¿Queda claro ahí? Podemos llegar a tener mejor conocimiento que nuestros maestros, si tan solo aprovechamos lo que ellos nos han transmitido. ¿Por qué? Porque no hemos pagado el precio que ellos pagaron para poder recibir ese conocimiento. Amén. Vayamos al versículo número 101. Versículo número 101. Aquí vamos a ver lo que hizo. Estamos hablando de David, ¿verdad? Ya vimos lo que obtuvo. Hoy vamos a ver lo que hizo. Dice el Salmo 119, 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. 102. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Entonces, aquí vemos que un cristiano armado de la verdadera sabiduría y entendimiento bíblico se verá afectado en su diario caminar. Note, repito, un cristiano bien armado por la palabra de Dios, con verdadera sabiduría, con el verdadero entendimiento bíblico, se verá afectado en su diario andar. Nosotros venimos con una naturaleza caída, venimos con una naturaleza torcida, venimos con mañas ancestrales. Si nosotros nos armamos de esa verdadera palabra, nuestra vida va a ser afectada. Para bien. Va a ser afectada. ¿Usted entiende lo que es ser afectado? Sí, afecta, cambia, renueva, cambia nuestro caminar, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de decidir, afecta la palabra de Dios. Ya no puedo ser el mismo cuando la palabra de Dios me ha afectado. Cuando yo recibo el conocimiento y tengo el entendimiento y la sabiduría de Dios para poder aplicar esa palabra en mi vida es afectada. Por eso nos dicen, es que tú ya no eres el mismo. ¿Sabe qué nos dicen los del mundo? ¿Sabe qué nos dicen nuestra familia? Es que vos te arruinaste desde que te hiciste evangélico. Es que vos solo metido, con otras palabras, solo metido en la iglesia pasada, como que te regalan pisto. Tú no eras así, tú eras alegre. ¡Qué tremendo! Tú eras alegre. Tú le dabas vida a la familia. Por eso lamentablemente hay esposas que dicen, ¿qué me gustaba más cuando eras inconverso que cuando eres cristiano? Eras de gelengue, hoy ya no. Hoy te arruinaste. Entonces es que nos ha afectado la palabra de Dios. Es importante eso. Entonces, este es el punto siguiente en la progresión de David. Hay un énfasis tanto positivo como negativo en estos dos versículos que nosotros hemos leído. Lo voy a repetir. De
de todo mal camino, contuve mis pies, afectado. ¿Y por qué antes no cambiábamos de rumbo? ¿Y por qué antes no podíamos decir, no me gusta? ¿Y por qué antes no podíamos decir, no quiero? ¿Y por qué hoy pensamos los efectos que va a traer sobre mi vida? ¿Y por qué antes no pensaba? Porque hoy soy cuidadoso y antes no. Porque antes me valía y hoy no. Hoy mido las consecuencias. Hoy miro hacia atrás y digo, no, mi vida todo el tiempo ha sido un desastre. Ya no quiero vivir así. Ah, fuiste afectado por la palabra. Significa que no solamente has recibido conocimiento, sino que le han dado inteligencia y sabiduría. Por eso tremendo el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mire qué tremendo. Soy afectado. Antes tropezaba, hoy no me tropiezo. Antes me iba en la trampa, hoy no caigo. Soy afectado por la palabra de Dios. Antes andaba en tinieblas, hoy ya no. Fui afectado. Es que ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Es que tú no eras así. Antes todo lo cedías, ahora dices, ahora pones límites. Ah, es que hemos sido afectados por la palabra. Hay luz, ya no estoy en tinieblas, ya no estoy en ignorancia, he sido afectado en el lado positivo. Hermanos, si ni uno puede explicar por qué uno ya no quiere, ni uno ya no puede explicar por qué uno ya no le gusta. Es que yo me recuerdo recién convertido, mis hermanas me decían, ay, vos, ¿y qué tiene de malo bailar? Me decían. Me hacían pasar una vergüenza porque me rogaban y me hacían sentirme el hombre más ridículo. Porque pasaban hasta 20, 30 minutos queriéndome convencer de que bailara. Y qué tremendo, yo no puedo explicarle, inclusive hoy no puedo explicarle, es que no me daban ganas. ¿Y qué puedo hacer ante eso? A mí me decían, explícame por qué no, pues ¿por qué no? No tengo ganas, hermano. Oiga, eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Que le quite las ganas a uno de fumar, que le quite las ganas a uno de beber, que le quite las ganas de decir malas palabras, que le quite las ganas de decir chistes rojos, vulgaridades, patanadas. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. ¿Qué le pasó? Fue afectado. Primero, el salmista ha aprendido a contener sus pies de todo mal camino. ¿Por qué? Para guardar tu palabra. Me recuerdo que a mí me decían, es que la iglesia o el pastor, cualquiera de las dos, es que la iglesia te prohíbe, es que la iglesia te pide el diezmo. Nunca la iglesia me obligó, nunca la iglesia me pidió. Nunca el pastor me prohibió. Si yo ni veía al pastor, solo lo oía predicar, de ahí no tenía ninguna relación con él. ¿Y usted qué? ¿No tiene pastor? Ay, que afligieron, no oí ni un amén al principio. Es que yo nunca tuve pastor. Nunca tuve predicadores, pero nunca tuve pastores. Tremendo lo que dice David. He aprendido a contener mis pies de todo mal camino. Esto es muy lindo y lo voy a dar suavecito. Esto no es una obligación legalista de guardar un conjunto de reglas. No es legalismo. Un ejemplo, el que no quiero bailar, no es un legalismo. Es amor por la palabra. Es porque he comprendido la palabra y quiero agradar a aquel que tuvo de mí misericordia. No estoy pensando en un legalismo que me prohíbe, ni en un legalismo que yo me impongo. No es que es de muerte bailar. Le puse el ejemplo trivial del baile, pero ese puede ser el ejemplo para cualquier área. No es de legalismo de que si yo bailo me puedo morir. Que si yo bailo me van a quitar el trabajo. No, que si yo bailo me voy a enfermar. No es ese legalismo. Es amor por la palabra.
estos versículos es el testimonio de un hombre que amaba la palabra de Dios con desesperación y que está dispuesto a hacer todo ajuste necesario en su vida para evitar violar esa palabra. Ha entendido, no hay una imposición, no es que los hombres digan, no es que él se imponga, sencillamente es un hombre que ama con desesperación la palabra y que está dispuesto a hacer todo ajuste que sea necesario hacer en su vida para agradar a Dios. Usted que tiene años de estar en este ministerio, usted sabe que nunca hemos prohibido nada aquí. Y usted que es nuevo, que tiene varios años y que es nuevo, usted nunca ha oído que aquí prohibimos algo. Jamás hemos prohibido nada, nada, nada. Lo que sí hemos hecho es enseñar que son esas festividades, pero nunca le hemos dicho, usted no puede ir. Y además les hemos enseñado, y una gran cantidad de ustedes practican esas solemnidades paganas. Y nunca me he metido yo. Y Dios lo sabe, que usted celebra. Y Dios sabe que usted participa. Y Dios sabe que usted pone en las redes sociales. Y Dios lo sabe. Y nunca le hemos prohibido. Le hemos enseñado. Hasta ahí nomás. Mi responsabilidad es enseñarle. A más de eso, ya no puedo hacer absolutamente nada. No hay un legalismo que diga usted no debe de hacer esto ni participar en esto. Nunca le hemos enseñado eso. Prueba de ello es que yo sé que muchos de ustedes lo hacen y nunca les he dicho nada. ¿En cuántos de ustedes en Navidad arreglos navideños en sus casas como que no fueran los dueños de la casa, como mandan sus hijos? ¿Cuántos de ustedes participan en el Día del Padre? ¿Cuántos de ustedes hablan del Día de la Madre? ¿Participan del Día de la Madre? Yo nunca me he metido. ¿Cuántos de ustedes celebran San Valentín? ¿Que creen que yo no me doy cuenta? Hágalo, puede seguirlo haciendo. No, a mí no me afecta. Sí me entristece, pero no me afecta. ¿Por qué? Porque no es legalismo. David no lo hizo por legalismo. Sencillo, David amaba la palabra y él estaba tan agradecido con el Señor que él estaba dispuesto a hacer los ajustes necesarios en su vida. No tenía que quedar bien con nadie, sino con Dios y consigo mismo. O dígame, cuando usted hace algo que a Dios le agrada, ¿cómo se siente? Qué feliz se siente uno, ¿verdad? Así como se siente cucaracha aplastada cuando usted hace algo indebido. Y no lo sabe nadie. Usted se siente mal. Y no lo sabe nadie. Usted anda triste. Y no lo sabe nadie. Y usted anda derrotado. Es el amor que usted tiene a la palabra de su Dios. Sencillo. Si usted no tiene un porcentaje de entendimiento de esa verdad, usted seguirá en esta vida con rumbos torcidos. Tendrá vidas de bajones y de subidas. Tendrá altos y bajos en su vida. Pero eso es lo que usted ha hecho de su vida. Si usted nota, David habla de él. No habla de nadie, de él habla. Tremendo David. ¿Por qué obedece usted la palabra de Dios? ¿Por qué obedecemos nosotros la palabra de Dios? ¿Porque tememos que otros se den cuenta? ¿Por qué usted y yo tememos? ¿Por qué obedecemos, perdón? ¿Porque tememos a que otros sepan? ¿A que otros se van a dar cuenta de que no la obedecemos? ¿Por qué usted y yo obedecemos la palabra de Dios? ¿Porque tememos al castigo que Dios nos va a imponer? David no lo hacía por eso. No era por temor al castigo. ¿O usted diezma porque tiene miedo de que le quiten el trabajo? ¿Por qué diezma usted? ¿Por qué obedece? ¿Por qué se congrega usted?
¿Por vergüenza? ¿Por pérdida? ¿Por qué usted obedece este tipo de motivación que he puesto como ejemplos? Porque tengo temor de que sepan, porque tengo temor de que Dios me castigue, porque tengo temor de todos los ejemplos que puse. ¿Sabe qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que produce esta motivación? Produce en nosotros fariseísmo. Por eso el legalismo debemos de huir de él, porque el legalismo lo que hace en nosotros y en los ministerios donde hay esa imposición, lo que hace es una generación de fariseos. Yo no sé si usted entiende lo que es un fariseo. Esa motivación, eso es lo que produce. Y usted sabe que Jesús, el Señor, condenó a aquellos que eran así, llamándoles sepulcros blanqueados. ¿Y qué es lo que les quiso decir con sepulcros blanqueados? Que por fuera estaban limpios y parecían blancos, pero por dentro estaban inmundos, en lo interno estaban inmundos. ¿Ve lo que hace el legalismo en nosotros? ¿Ve cuando usted hace porque por el temor, por miedo, porque qué van a decir, porque me van a ver, porque Dios me va a castigar? ¿Ve lo que está haciendo en usted? Y lo que estoy haciendo en mí. Su amor por la palabra de Dios naturalmente lo llevará a hacer ajustes en su camino. ¿Por dónde pisan sus pies? ¿Por dónde pisamos nosotros? Usted y yo no tenemos que memorizar una lista de reglas o una lista de normas. Usted y yo reconoceremos todo mal camino, porque no es igual al camino de santidad de Dios. Sencillo. Usted y yo nos vamos a percatar de que eso no es agradable a Dios. Junto con el énfasis negativo de contener sus pies de todo mal camino, aparece el énfasis positivo de mantenerse cerca de la palabra de Dios. David dice, no me aparté de tus juicios. Entonces David había decidido estar siempre cerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Porque le imponía? ¿Porque le prohibía? ¿Porque le causaba temor? ¿Por qué? ¿Por qué usted está cerca de la palabra de Dios? ¿Sabe qué lo que dice David? Lo dice en el versículo número 97. Oiga, oh, cuánto amo yo tu ley. Oiga, cuánto amo yo tu ley. ¿Y cuántos aborrecían la ley? ¿Y David qué hacía? David amaba la ley. Amén. Versículo número 102. Ahí hallamos una lección muy importante. David dice en el Salmo 119, versículo número 102. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Mire qué tremendo lo que está diciendo aquí David. Y usted sabe que David fue enseñado porque tuvo maestros. Él dijo, he aprendido más que mis enseñadores. Pero ¿a quién le atribuye todo el conocimiento que él ha recibido? ¿A quién le atribuye usted todo el conocimiento que usted ha adquirido? Si no es a Dios, te he equivocado. Si no es a Dios, usted está equivocado. ¿Comprendió lo que dice David? Porque tú me enseñaste. Mire que para mí esto es algo muy importante, hermano. Porque tú me enseñaste. Significa que David obtuvo la sabiduría y entendimiento porque dijo que Dios le enseñaba o le enseñó su palabra.
Algunos son seguidores de un maestro o predicador particular. Son admiradores espirituales. Y no cabe duda, hermanos, de que Dios utiliza a hombres para enseñar su palabra. Para David, Dios le enseñó la palabra por medio de maestros. Es normal, es correcto, pero usted no debe de enfocarse en quien le enseña, sino en Dios, quien tiene de usted misericordia, que le dé el entendimiento, que le da la capacidad por medio de su Espíritu para que usted la comprenda. Fíjese que en Efesios capítulo número 4, Efesios capítulo número 4, y versículo número 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué leo yo este versículo? Porque Pablo está hablando que los maestros son un don de Dios, cada uno de los ministros son un don de Dios para los hombres, para enseñar su palabra. Un don es un regalo. El ministro es un regalo de Dios para el hombre, para que este don, para que este regalo le enseñe a su pueblo. Pero ¿quién es el que enseña? Es Dios. ¿Cuántas veces le he dicho, yo no le vengo a hablar de mí? Le vengo a hablar del Señor, de su palabra. Todo lo que usted recibe no es mío, es del Señor. Por lo tanto, cuando usted tiene ese conocimiento, usted tiene que decir, es que el Señor me ha enseñado, no como la mayoría de los hermanos en Cristo en nuestro tiempo. Así como dice el pastor, así como dice la palabra, así como dice el Señor, así debería ser nuestra respuesta. Como el pastor dice, no hombre, hermano, no es así, no es como, ay, el hermano dijo, la palabra dice, el Señor dice. ¿Cuántos profetas llevaron la palabra? ¿Y cómo comenzaban sus mensajes? Así dice Jehová. No dice, así dice Elías. No dice así. Así dice Jehová. Y eso es lo que nos falta en nuestros tiempos, que tengamos dones, que tengamos regalos de Dios, que nos digan, así dice el Señor. En el libro de los Hechos, ay Señor, Hechos capítulo 8, así que ya deje de arruinar a su maestro o a sus maestros. No digan así como dice el pastor, así como dice el hermano Eduardo, así como dice el hermano Fernando, así como dice el hermano Mauricio, y así todos los que predican o predicamos. Por favor, honre a Dios, porque solo Él se merece la gloria y la honra. Nosotros solo somos parlantes. Hechos capítulo 8 y versículo número 31. Dice así, él dijo, el eunuco aquí responde a Felipe a su pregunta, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mire qué tremendo. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Porque Felipe le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Ah, significa que son hombres los que enseñan. Amén. Esa es una verdad. Pero cuando usted dice quién le enseña, usted dice es el Señor quien me ha enseñado. En Primera de Corintios, vamos a ver que no importa cuán efectivo sea un maestro humano, en última instancia es Dios quien nos enseña su palabra. Y Pablo lo deja bien claro. 1 Corintios 2. Versículo número 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
pero Dios nos la reveló, pero Dios nos la reveló, pero Dios nos la reveló. A nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? En él, ese interrogante. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Espero que esta noche hayamos aprendido algo. Por lo menos, cuando digamos algo, el Señor me enseñó. El Señor me reveló. Aunque he ocupado a un vaso de barro, muy lindo y muy especial. Porque quiero decirle algo, mis maestros fueron muy lindos y muy especiales. Amén. Padre bueno y amado, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la vida de este hombre, en la vida de David. Tu palabra lo volvió, tu palabra lo hizo el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que iba a hacer todo lo que tú le pidieras. Señor, yo quiero un día ser como David, hacer todo lo que tú me pidas, honrarte a ti por sobre todas las cosas. Señor, eso hiciste en la vida de este hombre sencillamente porque lo que él hizo fue amar tu palabra, amar tus mandamientos, aquellos mandamientos que el hombre huye. David los amó. Aquellos mandamientos que el hombre le tenía temor, David los amó. Aquellos mandamientos que el pueblo de Israel no quiso recibir en los tiempos de Moisés. Y como ellos no amaron como David tu palabra, cuando enviaste al profeta Juan el Bautista y le preguntaron, ¿quién eres? Y tú por medio de él respondiste, una voz que clama en el desierto. Mire la diferencia para aquel que ama la ley de Dios y aquel que huye de ella. ¿Qué es lo que va a hacer en usted la palabra? El amor por la palabra, ¿qué hará en usted, hermano? Ya vimos lo que David obtuvo por vivir esta palabra. Hoy hemos visto cortamente lo que hizo en David esta palabra. Lo hizo, lo volvió mejor que sus maestros, mejor que los viejos y mejor que sus enemigos. Mire lo que hizo en David. ¿Qué hará el consejo de tu madre, hermana? ¿Qué hará el consejo de su padre? El legado que sus padres le den, ¿qué harán de usted? Los volverá mejores que ellos, mejor que ellos. Usted que está siendo enseñado, ¿qué hará en usted esta enseñanza que recibe? ¿Lo hará mejor que sus maestros? Ese es el anhelo de todo maestro, ese es el anhelo de todo padre, que los hijos sean mejor que ellos y que los discípulos sean mejores que ellos.
porque podemos sobreedificar en lo que ellos han edificado en nosotros. Eso hizo la palabra de Dios en David, porque la amó. Ser mejor que sus maestros, ser mejor que los viejos de su tiempo y ser mejor que sus enemigos. Señor, gracias por aquellos que esta noche hemos entendido esta enseñanza, difícil de entenderla, pero no imposible, si tan solo disponemos nuestro corazón porque la amamos. Entonces será un deleite para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.